eh, cuando hablamos de opinión pública, en términos, en términos estrictos, pues hablamos de opinión como juicio o valoración que se forma alguien de algo. Así lo define la Real Academia. También como fama o concepto que se tiene a alguien o algo. Pero la parte que nos interesa es ese juicio o valoración, esa parte de juicio o valoración sobre algo. Y opinión pública, como tal, la define la Academia como sentir o estimación en que coincide la generalidad de las personas acerca de asuntos determinados. Bueno, como siempre, las definiciones de la RAE no son muy exactas. No son muy exactas, entre otras cosas porque la RAE está llena de literatos, escritores, algún científico social, algún científico, pero desde luego pocos sociólogos, por ejemplo. Entonces, no es tanto la opinión pública, el sentir o estimación en que coincide la generalidad, porque como veremos, la opinión pública normalmente está bastante fragmentada. Aunque en parte recoge esa idea de que, bueno, opinión de la mayoría, de la... Bien, el concepto, el desarrollo de la opinión pública, bueno, pues hay quien se quiere ir hasta Atenas, al Ágora o al foro romano, donde, bueno, se discutía en los ciudadanos, que eran una pequeña minoría en realidad, los ciudadanos libres, discutían sobre lo que hacían los políticos. Pero como tal término, el primero en que va a utilizarlo es el filósofo Jean-Jacques Rousseau en su discurso sobre las artes y las letras, en 1750, es decir, en la era en el momento de la Ilustración, cuando se están construyendo, desarrollándose en la clase burguesa, a punto de producirse la Revolución Francesa, hecha ya la Revolución Inglesa, es decir, con el desarrollo de fuerzas de lo que se va a conocer ya en el siglo XIX como democracia parlamentaria. Bien, el concepto se ha ido desarrollando a medida que apareció la sociología y se ocupó del mismo. Y se ha ido desarrollando precisamente gracias a las técnicas sociológicas de investigación, de ahí que mantenga esa fuerte vinculación con la sociología, desde los trabajos de Tarde, Le Bon, luego lo veremos en detalle. Pero a lo largo del siglo XX pues, se han ido desarrollando como tres grandes perspectivas que son complementarias en sí, aunque todas, como veremos, descansan de alguna manera en la sociología. Pero hay una perspectiva propiamente sociológica, que es lo que llamamos la demoscopia, una jurídico-politológica, que se centra más en aspectos del derecho, de las libertades, de libertad de expresión, lo veremos, y otra comunicativa, en la que se ocupan más desde las ciencias de la información precisamente. ¿Cuál es el fundamento sociológico? Quien quiera profundizar en estos aspectos de la opinión pública, pues tiene que irse a dos sociólogos importantes, aunque no hayan sido muy bien tratados en la historia de la teoría sociológica, porque, pues bueno, los sociólogos dominantes en su época los acusaban de psicologistas. Son Gabriel Tart y Gustave Le Bon. Su influencia en la psicología social ha sido importantísima y en la sociología y en todo el estudio de la opinión pública. Son quienes primero se ocupan de la irrupción de las masas en las sociedades modernas, masas que se rigen por la emoción y que, como decía, bueno, ambos en cierto sentido, pero Tarde especialmente, pues reducen la inteligencia media de los individuos. Cuando están unidos en una masa, la inteligencia media baja, decía. Bueno, Tarde distinguía entre las masas, esas masas, y los públicos. Los públicos serían actores racionales que comparten estilos, gustos, modas, opiniones, que intercambian, que comparten unos medios de comunicación, los periódicos que entonces estaban constituyéndose en la base del sistema político y democrático. Sobre esto trabajaron también otros sociólogos importantes. Tarde y Le Bon son franceses, Robert Parr y Herbert Blumer
trabajan en los Estados Unidos, vienen de la Escuela de Chicago, del interaccionismo simbólico, y van a trabajar mucho el tema de los públicos que conformarían, que serían para ellos quienes conforman realmente la opinión pública. Esos públicos que debaten entre sí en torno a ideas, en torno a propuestas. Pero esos públicos, como decía Park muy bien, pueden convertirse en multitud e incluso, decía Blumer, en masas irracionales y conectan, por tanto, este planteamiento con los planteamientos de Tag y Le Bon. Bien, un aspecto que conviene señalar, como no hemos podido dedicar, no podemos dedicar a todo el espacio necesario, pero es que el estudio de la opinión pública está estrechamente vinculado a otro concepto, a un concepto fundamental en sociología, que es el de las actitudes. ¿Qué son las actitudes? Nos han aparecido, hemos hablado en algún momento. Una actitud es una disposición a la acción que alguien tiene, es decir, algo que puede empujarle a actuar en una dirección u otra, aceptando a una persona distinta a él o rechazándola, consumiendo un determinado producto, ejerciendo, votando por quien sea, lanzándose a una algarada. Pero no es tanto esas acciones como el constructo mental que empuja o que te prepara para esa acción. Y en ese sentido, por eso hablamos de disposiciones para la acción. Las actitudes se basan en dos aspectos. Un componente cognitivo que hace referencia a los conocimientos, a lo que uno conoce, es decir, la actitud depende de lo que uno conoce, sea cierto o no, en el mundo de las fake news ahora mismo, pues, y valorativo. Hay una parte cognitiva y una parte valorativa, que son las opiniones. Y en el ámbito de las opiniones es donde está el ámbito más estricto de la opinión pública. Un otro sociólogo que ha tenido una importancia enorme es Jürgen Habermas, un sociólogo alemán, que, bueno, ha vinculado más directamente la opinión pública con la comunicación política directamente, hasta tal punto que, de alguna manera, él entiende que la opinión pública es el soporte de la democracia representativa en las sociedades modernas. De tal manera que plantea cómo los estados democráticos, estos estados democráticos modernos, necesitan de la legitimación popular a través de la opinión pública. Es la forma de medir si el pueblo está conectado, está de acuerdo, está valorando de forma positiva o no la acción de ese gobierno, porque bueno, el sistema electoral democrático hace que solo cada 4 o 5 o 3 años, según el sistema electoral, el pueblo pueda decidir si mantiene o quita del gobierno a quien está. Entonces, la opinión pública es lo que permite, entre tanto, ir valorando. En ese sentido, pues para Habermas, la opinión pública sería el resultado del diálogo racional, plural y sin manipulaciones de ningún tipo del conjunto de los ciudadanos. Y en este sentido es importante esa atención de sin manipulaciones, porque él hace una distinción muy clara entre opinión pública crítica y opinión pública manipulada. Es muy difícil establecer qué es opinión pública crítica y qué es opinión pública manipulada, porque eso depende a su vez de las actitudes, de las opiniones, de las ideologías. Lo que para unos colectivos puede ser opinión pública crítica, justamente para otros puede ser opinión pública manipulada. Es complicado el asunto. Bien, decía que hay 3 perspectivas. Bueno, aquí las tenéis detalladas, no nos vamos a entretener mucho en ellas. Todas ellas en realidad descansan sobre aportaciones de la sociología. Para la perspectiva sociológica, decía que en el sentido más estricto, la opinión pública es prácticamente lo que miden las encuestas de opinión. Es una definición de Gallup, el que creó la primera y sigue siendo una de los años 30 del siglo XX y sigue siendo una de las más importantes empresas de demoscopia del planeta. Bueno, desde esa perspectiva sociológica, tiene esa idea de que la opinión pública coincidiría con las creencias dominantes en una comunidad en un momento dado,
con el clima de opinión y con el control que ejerce esa colectividad sobre el individuo. Es decir, que esa opinión mayoritaria empujaría al individuo a sumarse a ella. Desde la perspectiva, desde las ciencias jurídico-políticas, más bien trabajan en términos de conceptos como el de soberanía, voluntad general, libertades públicas, participación, representación. En ese sentido, la opinión pública sería una forma más de representación de los intereses de los ciudadanos, de ejercicio de las libertades públicas, etcétera. Aunque hay autores que, bueno, apoyándose precisamente en el trabajo de sociólogos como Ray Mills o Utonis, pues hablan precisamente de cómo esa opinión pública se convierte a veces en un fenómeno opresivo por encima de los individuos y que tiene un carácter muy negativo, tal como es manejada por los medios de comunicación. Y desde la perspectiva de las ciencias de la información, pues bueno, se trabaja mucho en base a las aportaciones del sociólogo de Luhmann, un sociólogo también de origen alemán. Según desde esa perspectiva, digamos, la opinión pública casi no se referencia a los ciudadanos. No hay posibilidad de consenso, de discusión entre los ciudadanos. ¿Por qué? Porque son los medios los que, bueno, son los que ofrecen un conjunto de temas que ellos señalan como relevantes y que sirven de referente, de orientación, de simplificación de la complejidad social a los ciudadanos como elementos en realidad, por tanto, para conformar sus ideologías. Son, por tanto, visiones distintas, aportaciones distintas. Bueno, un aspecto importante respecto a la opinión pública, cuando hablamos de opinión pública, pues parece que estamos hablando, pues eso, de la generalidad de la ciudadanía. Sin embargo, cuando desde la sociología, pues la demoscopia se dedica a medir, pues, bueno, en España el Centro de Investigaciones Sociológicas, digamos, es el instituto público oficial que ahora todos los meses, antes era trimestralmente, mide el estado de la opinión pública, pero hay otras empresas, los periódicos realizan encuestas de tanto en tanto para medir la opinión, pero hay que tener en cuenta que distintos estudios han puesto en evidencia que, bueno, que la opinión pública no refleja en realidad la totalidad de los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque en realidad solo una parte de los ciudadanos tiene opinión. Ideología todo el mundo tiene, porque todo el mundo termina actuando en base a un sistema de conocimientos, de creencias, etcétera, y tiene unas actitudes. Pero la expresión de la opinión no es nunca mayoritaria. En Occidente se considera que el electorado, el público que vota, viene a ser el 70% de la población. O sea, es difícil que pase un sistema electoral, unas elecciones, del 70% de participación. Es raro. O sea, si acaso en los referéndums esos, en las dictaduras, en los que a veces han votado el 101 de los electores a favor del líder supremo. De ese 70% que vota, en realidad, los estudios que se han hecho muestran que solo la mitad está realmente interesado. Hay algunos autores que hablan del concepto de público atento a los asuntos públicos, y lo reducen, a partir de encuestas que han realizado, etcétera, pues prácticamente a un 33%, un tercio de la población. Algunos autores han evidenciado que hay pues una parte, un 10%, un estudio de Quilla de los años 60, que ponía que un 10% que no tiene absolutamente ningún interés por los temas públicos, que le da exactamente igual. Y en el otro extremo, el público activo, que contribuyen pues al propio sostenimiento de la opinión pública, que militan en organizaciones, en partidos, pues no pasa del 15%. Por tanto, bueno, cuando hablamos de la opinión pública hay que tener siempre muy en cuenta que no refleja en realidad esa opinión dominante a la totalidad de los ciudadanos. Por eso a veces ocurren sorpresas como pues fenómenos populistas
en los que la gente, esa gente que normalmente no participa, de pronto pues produce, por ejemplo, un vuelco electoral de la naturaleza como el de Trump en Estados Unidos, o el que se está viviendo ahora mismo en Brasil, en el que un auténtico botarate, se le puede llamar así, con unas opiniones propias del siglo XIX, y va a ganar probablemente las elecciones de Brasil. Bueno, y hemos visto fenómenos como Berlusconi en Italia, etcétera. Eso deriva de ese hecho, de que la opinión, cuando hablamos de la opinión pública, hablamos en realidad de la opinión publicada. Eso es importante también. O sea, si las propias encuestas de opinión pues ponen en evidencia que hay una parte de la población que nos interesa, es que además lo que llega al espacio publicado ni siquiera es necesariamente todo lo que la población opina. Y en ese sentido, pues hay que, pues por eso esa perspectiva comunicológica, desde la perspectiva de las ciencias de la información, que profundiza en el tema de la opinión pública, pues, por ejemplo, trabaja mucho esos temas de hasta qué punto los medios transmiten, reflejan o construyen la opinión pública. Y en este sentido, de ahí viene esa diferenciación que